Un saludo a todos los visitantes de este video. Mi nombre es Rafael José Valera y les voy a hablar sobre los vehículos eléctricos. ¿Qué es un vehículo eléctrico? Un vehículo es un medio de locomoción que mueve objetos o personas de un sitio a otro. Entonces, ¿qué es un vehículo eléctrico? Es un vehículo que utiliza o es propulsado por motores eléctricos, uno o dos. Esta energía eléctrica puede provenir de baterías, puede provenir de la generación por medio de energía nuclear, como es el caso de los submarinos o los portaaviones. Pueden ser naves espaciales eléctricas, pueden ser trenes eléctricos, motos eléctricas, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco de la historia de ellos. Debemos empezar por nombrar a Anios Jedrzej, un húngaro que en el año 1828 creó el primer coche eléctrico. Este modelo funcionaba con un motor primitivo y que logró mover un pequeño coche. Con respecto a las locomotoras, el primero que en construir una sería Robert Davidson en el año 1837. Años más tarde se presentó en la Sociedad Real de Artes de Escocia con un modelo más avanzado que decidió llamar Galvani. Este modelo logró arrastrar 6 toneladas en una distancia de 1,5 millas. Sin embargo, estos modelos no lograron un avance superior, sino fue hasta la invención de la batería recargable en el año 1859 por parte de Gastón Planté. Bueno, modelos anteriores servían con baterías desechables y el primer vehículo como tal fue construido en 1884 de parte del ingeniero Thomas Parker, que trabajaba en la electrificación del ferrocarril de Londres. Él ya en esta época estaba preocupado por la contaminación y por eso decidió crear este modelo que vemos en pantalla. Y poco a poco más y más novedades se fueron añadiendo hasta tal punto que inclusive se rompió la barrera de los 100 kilómetros por hora con este vehículo que podemos ver en pantalla que se llamó la Yamaha Content, que fue un vehículo belga construido y elaborado para rebatir este récord. También hubo varios logros destacables como la utilización de una flota de taxis en Londres por parte de Walter Bersey. Estos taxis fueron llamados los colibríes por su particular sonido. Y tenemos que mencionar que en estos años era más popular utilizar estos vehículos eléctricos porque hacían menos ruido que los barcos, los vehículos a vapor, que los vehículos a combustión interna, y de hecho su arranque era mucho más fácil en comparación a los vehículos de combustión, que presentaban un arranque manual que era engorroso, a veces era muy duro y era hasta peligroso porque podía lanzar un chispazo. Pero ya entrado al siglo XX, poco a poco los vehículos eléctricos fueron perdiendo terreno por diferentes factores. Uno de ellos fue la cadena de producción de Henry Ford, que abarató los costos de estos vehículos de combustión. De hecho, para esa época fue el agrandamiento de la red carretera de la mayoría de los países desarrollados afectó la preferencia de vehículos eléctricos. También el descubrimiento abundante de pozos petroleros en California, Texas, Oklahoma, abarató enormemente el precio de la gasolina. Y bueno,
tenemos que decir que los vehículos eléctricos para esa época no superaban la velocidad de 24 a 32 kilómetros y su autonomía era de 50 a 65 kilómetros. Fue así como desaparecieron, aunque en esta época pocos fueron los eventos que incluían vehículos eléctricos destacables, pero uno de ellos podríamos decir que fue el caso del Citicar. Después de la crisis petrolera de 1973 causada por el embargo petrolero de los países árabes, después de la invasión de Israel. Bueno, este automóvil que podemos ver en pantalla, el Citicar, tenía una forma rudimentaria, un poco anticuada, pero tuvo éxito en sus ventas, tuvo un éxito considerable en comparación a todos los vehículos eléctricos de esta época. También podemos mencionar el caso de el RV, que fue el primer vehículo en la Luna, y este vehículo fue un vehículo eléctrico. Y sin embargo, al pasar de los años, siguieron las protestas, siguieron las inconformidades por la contaminación que conllevaban estos vehículos y poco a poco fuimos entrando a la era electrónica, la era de los semiconductores. Con la aparición de la tecnología de metal óxido que llevó a cabo los vehículos eléctricos modernos, el MOSFET o transistor MOS, inventado por Mohamed Atala y Dawon Khan en 1959, impulsó y desarrolló el MOSFET de potencia de Hitachi en 1969 y el desarrollo del microprocesador de Intel en 1971. Em, Estos convertidores de potencia MOSFET permitieron la operación a frecuencias de switcheo mucho más altas, que se hicieron más fáciles de controlar, redujeron pérdidas de potencia y redujeron los precios significativamente, mientras que los microcontroladores podían manejar todos los aspectos de control de la potencia y autonomía de la batería. Otra tecnología importante fueron las baterías de ion litio, inventadas en la década de 1980, que permitieron desarrollar vehículos eléctricos capaces de recorrer grandes distancias. Pero no fue hasta el año 1990 que en California se adoptó la política de cero emisión, que sirvió como un pistoletazo de salida para una nueva juventud del coche eléctrico. Comenzó, como quien dice, una competencia entre las transnacionales para producir el mejor coche eléctrico, y el primer caso sería el de General Motors con su EV1, seguido por Honda con su berlina EV Plus. Sin embargo, por presión de las petroleras de ExxonMobil, Texaco, esta política fue abandonada, pero ya se perfilaba para un futuro las posibilidades hacia vehículos por lo menos híbridos, como fue el caso de el Toyota Prius de 1997. Y con el pasar de los años, muchos gobiernos han comenzado a ofrecer el uso o a promover el uso de vehículos eléctricos con el objetivo de reducir la contaminación del aire y el consumo de aceite. Algunos pretenden incrementar las compras de vehículos eléctricos compensando el precio de compra con una subvención. Otros incluyen tasas impositivas más bajas o excepciones de ciertos impuestos e inversiones en infraestructura de carga.
Y con la entrada al mercado de los coches Tesla, comenzaría una competencia que ha logrado grandes avances. Así que aquí empezaríamos a hablar de la actualidad, donde tenemos coches que inclusive ya logran 519 kilómetros de autonomía, es decir, 519 kilómetros de desplazamiento sin necesitar una carga. Estos coches, incluso algunos de sus modelos pueden alcanzar de 0 a 100 kilómetros por hora en 2 segundos. Algunos modelos pueden alcanzar una velocidad de 420 kilómetros por hora. Hay otros modelos que cuentan con un sistema de 800 voltios, capaz de admitir una potencia de 270 kilovatios. O sea que puede recuperar el 80% de su batería en 25 minutos. Y cada día la red de carga es más y más grande. Estos coches, la gran mayoría de ellos tienen una eficiencia de hasta el 90%. En la actualidad, los coches con más éxito son el Tesla Modelo 3, que es el más vendido. Contaría con 1.100.000 ventas en todo el mundo, seguido por el Fiat Niro. Y como tercer vehículo sería el Renault Zoe. La clasificación. Estos vehículos se podrían clasificar dependiendo de dónde se obtiene su energía o dependiendo de su uso parcial o total de energía eléctrica, porque también hay modelos híbridos. Hay híbridos no enchufables o híbridos enchufables, dependiendo que si ellos mismos producen su energía eléctrica sin necesidad de enchufarse al sistema o los que se enchufarían porque tienen una batería. Em, de estos podríamos hablar de los de conexión directa a planta de generación, como lo son los trolecamiones o los trolebuses, que serían vehículos que están conectados a la red eléctrica por medio de un brazo. Estarían también los vehículos eléctricos en línea, que vendrían cargándose por inducción eléctrica. Eh, Como podemos observar aquí, sería una especie de traspaso de energía electromagnética. Y hay quienes especulan que el día de mañana podrían haber carreteras de este tipo, es decir, carreteras que recarguen electromagnéticamente a estos autos. También tenemos los vehículos de generación a bordo usando una celda de combustible o energía nuclear. En el caso de una celda de combustible, no la confundamos con una batería. De hecho, la celda de combustible más común vendría siendo la de hidrógeno. O sea, a diferencia de una batería, el fluido donde se obtiene la corriente eléctrica, pues sería cambiando. Aunque por lo general esta tecnología todavía no está muy avanzada. Y es que de hecho, para producir hidrógeno se requiere más electricidad que la que utilizaría un coche normal sin que solamente, o sea, de los más comunes que solamente utiliza una batería. Y por el lado de los que crean su energía eléctrica con energía nuclear, bueno, tendríamos el caso de los portaaviones, que son, son mecanismos inmensos. También están los submarinos nucleares. También tenemos los vehículos solares que funcionarían con paneles eléctricos. Esto es un sistema que sería con materiales piezoeléctricos, es decir, que sueltan electrones eh, cuando son expuestos a la energía solar.
El caso de los vehículos con energía química almacenada, estos son los más comunes, que serían los vehículos con baterías, como podemos observar aquí. Por lo general, las baterías se ubican en la parte de abajo del vehículo. Y bueno, también tendríamos que decir que estos motores eléctricos pues no son tan diferentes a cualquier bomba que podremos encontrar en una casa de nosotros. Y estas baterías serían poco diferentes al sistema usado por lo menos en las baterías de nuestros teléfonos. Son de hecho muy similares. Están los vehículos híbridos, que son esos utilizados en esos casos donde queremos ser amigables con el medio ambiente, pero si vamos a recorrer largas distancias, pues también tendríamos este motor de combustión interna de por si acaso. Em, este motor de combustión obviamente también podría recargar las baterías, y en un momento que las baterías estén cargadas completamente, inclusive les sobre energía, pues se apaga el motor de combustión y comienzan a funcionar solamente los motores eléctricos. Em, Están los vehículos con almacenamiento de energía cinética, como los que utilizan un volante de inercia, y los vehículos de energía eléctrica almacenada en supercondensadores, que esta tecnología está como, no está avanzada, pero vendría a funcionar como dos conductores que están separados, uno positivo y otro negativo, y que estarían separados por un no conductor, vendría siendo un plástico. o- Ahora vamos a hablar sobre las ventajas de los vehículos eléctricos. La primera sería que la autonomía media del utilitario eléctrico se encuentra en torno a los 150 kilómetros. O sea, la mayoría de de estos autos funcionan por lo menos 150 kilómetros. Puede ser más, puede ser menos, todo depende. Su mantenimiento y costo del combustible es menor al del uso convencional. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil recargar un auto que estar yendo a las estaciones de servicio. Inclusive con la crisis que se está viviendo ahorita en Rusia, en Ucrania, en estos países desarrollados, el combustible llega a un precio de hasta $2 por litro. Entonces, es significativamente más económico al día a día mantener un coche eléctrico. Y en los coches deportivos, una mayor estabilidad en las curvas y por lo tanto mayor seguridad. Otras ventajas: estos vehículos son hasta 3 veces más eficientes que un motor de combustión interna. Muchos coches permiten un modo de carga rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que con un voltaje más alto, pues en menos de media hora, gran parte de su batería está cargada. Y lo que también es el frenado regenerativo, que en comparación a un motor de combustión interna, podemos ver aquí un video que lo explica. El motor de combustión interna disipa la energía en forma de calor, entonces hay mucha pérdida. En comparación, un motor con freno regenerativo, al frenar, pues la energía va al motor eléctrico, y del motor eléctrico regresa a las baterías. O sea, hay como un aprovechamiento extra de esta energía que se está disipando aquí. De hecho, estos autos no producen casi nada de calor, y algunos modelos eléctricos tendrían el problema que cuesta
para lograr su calefacción. Inconvenientes. Algunos de estos inconvenientes vendrían a ser el tiempo de carga de las baterías, que a pesar de que hay sistemas de carga rápida, pues la mayoría de puntos de carga son de un voltaje que no es tan alto, entonces sí duraría varias horas en recargar una batería. La poca accesibilidad que existe en cuanto a hacer centros de recarga, eh, porque siendo sincero, los vehículos eléctricos todavía no son muy comunes y no se encuentran estos centros de recarga en todos lados. Todavía hay una autonomía reducida en comparación a un auto de combustión, porque en un auto de combustión puede durar mucho, 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 mucho si se le sigue echando eh, combustible. Pero este problema se puede solucionar porque ya se está avanzando en modelos que sean con baterías Kitipón. O sea, llegas a un sitio de recarga con tu batería descargada, te la quitan, te la ponen una carga completamente. Bueno, lo mismo pasa con el inconveniente de la poca accesibilidad de centros de recarga. ¿Por qué? Porque con el pasar de los tiempos, la mayoría de los países desarrollados y la mayoría de los países en general van a tener más y más y más centros de recarga. Otro inconveniente vendría siendo los altos precios, porque un motor eléctrico y principalmente por las baterías son muchísimo más caras. Se estima que un automóvil eléctrico puede costar en promedio unos $19,000 más que en comparación de un vehículo de combustión interna. Ahora, la gran pregunta, ¿en verdad son ecológicos los autos eléctricos? Hay personas que aseguran que no, porque la energía eléctrica que ellos consumen muchas veces vienen de la quema de combustibles fósiles. Y con respecto a su fabricación, un coche eléctrico puede ser entre un 15 o un 70% más contaminante que un coche convencional. ¿Por qué? Porque al utilizar esa batería de litio, esa batería de ion litio, nos encontramos con que las explotaciones y las minas de este mineral son altamente contaminantes y destruyen el paisaje y el medio ambiente. Ahora, en emisiones de combustibles, por lo menos podemos decir que un automóvil convencional emitiría unas 5,8 toneladas de CO2 al año, pero un eléctrico también emite. Ahora, ¿cuántas emitiría un coche eléctrico? Por lo menos en México se puede decir que la energía hidroeléctrica produce un 14,3% y el resto sería un pequeño porcentaje de energía eólica, pero casi todo por energías fósiles. Entonces, según estos cálculos, em, el, un coche eléctrico vendría produciendo 1,8 toneladas de CO2 al año, o sea que también contamina. Ahora, ¿cómo se hacen estos cálculos? Bueno, el CO2 total vendría siendo la suma de la producción de CO2 durante su fabricación más la producción anual por el tiempo en años, que en un coche eléctrico vendría siendo 17 toneladas en su producción, mientras que en uno convencional vendrían siendo unas 10 toneladas, mientras que un coche eléctrico en promedio quema unas 5,8 toneladas de CO2 y uno eléctrico vendría a quemar unas 1,8 toneladas al año. Em, si graficamos estos cálculos en
una tabla donde se muestra las toneladas de CO2 versus los años, encontramos que un coche eléctrico es menos contaminante a partir de los 21 meses. O sea, que para hacerlo más ecológicamente rentable tenemos que utilizar ese coche eléctrico más de 22 meses, como podemos observar en esta curva, a donde se ve claramente que el coche convencional contamina más después de cierto periodo de tiempo. Ahora, ¿hay algún medio de transporte que sea menos contaminante que los coches convencionales y los eléctricos? Y sí, por supuesto que lo hay. Por lo menos utilizar transporte público, bien sea autobuses, bien sea metros, bien sea troncable. Y el mejor de todos sería aquel medio de transporte que utiliza como combustible las calorías que almacenamos en nuestro cuerpo. Estoy hablando de caminar, trotar, correr, movilizarse a pie, que considerablemente es el medio de transporte que más es sostenible con el ambiente. Muchas gracias por su atención. Eh, por si cualquier duda, aquí abajo dejo mis redes sociales y estaría encantado de responder cualquier pregunta. Eh, gracias por llegar hasta aquí y hasta luego.